Mitos y realidades de emprender, cabrón. Aquí vamos a hablar con la verdad. Obstáculos. ¿Qué pensabas de emprender, mi Manolo? Pues yo ¿Tú, sabía, a ver, Manolo, ¿tú alguna vez te viste como empleado? ¿Trabajaste alguna vez? no, nunca. No me tocó, ¿Qué te da risa, güey? Trabajar. no me tocó, güey. Trabajar. No, o sea, digo, sí me ha tocado trabajar, ¿verdad? Pero Sí, no, claro. no de emplear. Bueno, la verdad es que sí, pero en China, cuando me fui de intercambio, me tocó trabajar era como parte de las prácticas profesionales, no eran prácticas profesionales porque te revalidaban hasta cierto punto las materias, pero me fui en China con un empresario mexicano que se dedicaba como al trading entre China y México, importaba y exportaba cosas. Bueno, esa era la idea. Y me mandaba él a muchas ferias de China a recabar información de cualquier industria. Entonces estaba súper padre. La verdad es que tuve una chamba súper atractiva porque, pues imagínate, digo, hoy dices, está padrísimo saber o conocer muchísimas o haber visitado muchísimas ferias de cualquier industria. Iba de llantas, de maquinaria, de cualquier cosa que se te ocurra. Estuve 6 meses trabajando en China en eso. Pero me acuerdo mucho de pues sí, pues que era como mi patrón. No era mi patrón porque no me pagaba nada. Realmente, digo, pues con conocimiento me pagaba. Y me acuerdo que llegamos a una como estas reuniones que hace el gobierno. Antes estaba ProMéxico, no sé si llegaron a escuchar de ProMéxico, que pues, era como el conecte entre algunas naciones y digo, para ayudarte en temas pues como de importaciones y cosas que ocuparas tú en ciertos lugares ajenos a México. Y hacía algunas ferias o reuniones o networking de empresarios y que me acuerdo que llegaban el cónsul de Colombia o el cónsul de Ecuador o de Bolivia, no tengo ni idea, ¿no? O sea, varios importantes, desde el cónsul. Me acuerdo que mi jefe me decía, tu chamba hoy es ir a sacarle la tarjeta de presentación al cónsul de Colombia. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Imagínate un vato de 20 años bruto. Ir a presentarse al cónsul. ¿Qué le tienes que inventar para que te dé la tarjeta? Porque pues, no cualquiera se la va a dar, ¿no? Sí, claro. Pues yo llegaba y ahí me inventaba alguna, no, o sea, aquí está la tarjeta. Y la verdad es que pues ahí perdí cierto miedo para llegar con pues, personas pues, grandes, grandes porque pues, uno estudiante no tienes ni idea de nada. Y a lo mejor eso también como que me ayudó a que pues yo decía, pues ¿qué puedo perder? Pues ya me dijeron, vas y órale. Y estuvo para la chamba. Esa fue la única chamba que tuve realmente, porque saliendo de la carrera tuve la gran fortuna que mi mamá me dijera, pues te voy a apoyar, o te puedo apoyar con una casa o con un negocio, y decidí el negocio y pues de ahí arranqué. Pero pues trabajar para alguien en específico nunca. La verdad es que no trabajamos. Yo no trabajé, realmente no. Pues no me tocó. No tuviste un empleo. No me como tocó. tal. Un empleo, un empleo. Nunca fuiste asegurado del IMSS. No, sigo sin tener seguro. Sigo sin tener número de seguridad social. Compadre. ¿Mandé? ¿Tú? Yo Desde los también. 13 años este cabrón Yo trabaja. sí trabajo, pero siempre fue en la empresa familiar. Al final Ajá. de cuentas, siempre, pues podría decirse que estuve en una posición privilegiada, si la puedes llamar de esa manera, ¿no? Desde chico no significa que fuera el jefe, ¿no? Pues al principio eres un niño. Yo trabajé desde muy niño en la empresa familiar y eso nos hizo pues conocer bien nuestro giro y todo, ¿no? Pero sí, haber trabajado también en algún lugar fuera de ello, no, la verdad tampoco. Creo a veces llegar a conocer lo que es, pero pues a veces por experiencias ajenas, ¿no? Llegas a
a intentar comprender cómo la gente ve, cómo la gente pues visualiza la forma de trabajar o el compromiso que no existe en muchas ocasiones. Hay algunos otros colaboradores que sí son comprometidos, pero cuando te toca estar desde esta posición, pues desde el principio es compromiso porque no tienes para dónde hacerte, ¿sabes? Eres parte de la jerarquía, más bien de la posición de la jerarquía alta en la que no tienes para dónde quitarte. Sí. Y mitos y realidades, ¿qué piensan que ustedes está muy embellecido el tema del emprendimiento? Y la realidad es otra, ¿no? Como que no es para... Se habla de lo bonito siempre, ¿no? Yo creo que lo que se habla siempre es lo padre que es emprender. Y claro, emprender para mí es de lo más bonito, se me hace padrísimo. Pero en el momento que arrancas mes 2, mes 3, mes 4, te topas con pared y te das cuenta que emprender no nada más es bonito. Sí. Más cuando de repente, y todo depende de los números que traigas de soporte, hablando de económicamente cuánto tienes de respaldo para poder continuar. Porque si no los tienes, híjole, es un martirio. Yo creo que emprender es como ponerte mamado, siendo gordo. Podría decirse. Es que pues todo el mundo ve el final cuando estás mamado. Es la imagen final, ¿verdad? Sí, exacto. pero no ves todo el proceso, sí, todo el sacrificio, exacto. Levantarte diario, irte, sufrir. Claro. Y la gente te ve un año después y dice, mira este güey qué rápido le pegó. Que te duela caminar de charrito. Porque ¿Y sabes qué es lo que dicen al final? Es que tienes buen metabolismo. Salen con eso. Tienes buena suerte en los negocios. Buena suerte. Claro, sí. Nadie ve la hora de cambio. Claro, sí, lo que no ven es que te tienes que parar a las 5 de la mañana para empezar a hacer ejercicio y tienes que comer adecuadamente, tienes que hacer todo una rutina, igual que los negocios, totalmente de acuerdo, sí. Sí, te soy muy honesto, a mí me encanta emprender, pero a la vez conlleva muchos sacrificios. Lleva sacrificio mental, lleva sacrificio de tu tiempo. Si tienes familia, también la familia pues, tiene un sacrificio dentro de, ¿no? Y al final de todo, nada es garantía. O sea, es muy complicado saber si... Hablábamos, creo que mi compadre nos puede platicar de cuál es el porcentaje de las empresas o de las personas que emprenden, qué porcentaje es la gente que fracasa. Que fracasa. Pues digo, hablan de que el 80% de las empresas fracasan en los primeros años de haber emprendido. Entonces, sí, el porcentaje es altísimo, el índice de fracaso es altísimo. Y luego me topo, por ejemplo, yo estoy en el rubro de las franquicias y muchas veces hay esta creencia que en las franquicias, ya por el hecho de tener una franquicia, ya no, o sea, saltas esa estadística. Y sí, saltas un porcentaje, pero realmente también es altísimo el porcentaje de fracaso. Lamentablemente en México no tenemos una estadística que nos diga cuántas franquicias quiebran en México. Entonces, claro, los que venden franquicias te dicen el 10%, el 4% de las franquicias fracasan y no te dicen la realidad de que, oye, un mundo de franquicias están fracasando porque hay demasiadas franquicias, hay N cantidad no de franquicias que X. Pero bueno, la verdad es que en la mayoría de los giros hay un índice altísimo de fracasos. Nosotros, ¿cuántos negocios hemos intentado, compadre? O sea, al final también... o sea, realmente podemos platicar somos coleccionistas de fracasos. De algunos comemos, pero de otros se nos fue lo de las vacaciones ahí, ¿no? Sí, o sea, lo que la gente dice, pues claro, te pudiste haber ido a la playa, te pudiste haber ido de vacaciones con la familia y decidiste mejor invertirlo y al año te das cuenta y dices, ¿cómo se me ocurrió emprender en eso? Pues en su momento creías te das cuenta en el proceso y en la mayoría de las ocasiones te das cuenta cuando ya estás en el punto de que ya te gastaste todos tus ahorros en el emprendimiento, ¿sabes? Y como todo, cuentas las buenas, no cuentas las malas. Exactamente. ¿No? O sea, ¿cuántas malas nos han pasado simplemente a nosotros? Sí. O sea, hemos intentado emprender
y que después de ya estar en medio camino decimos, no, pues me hace que esto no está funcionando. Y si hasta eso nos retiramos a tiempo en gran parte de ellos, ¿no? Sí. De decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, pum, pum, le dedicamos tiempo, claro, le dedicamos ahorros, claro. Y perdimos poquito. Perdimos poquito. O sea, nos damos cuenta a la mitad del camino que las posibilidades de fracasar son altas. Sí. Buscando, digo, a veces dice, yo creo que altamente las posibilidades de triunfar en un emprendimiento es debido a la experiencia que tengas, ¿no? Ajá. Si tienes experiencia en un área, emprender, pues a lo mejor te va a ser mucho más fácil, ¿no? Hablando específicamente, por un decir, ¿no? De un taller mecánico, ¿no? Vas a emprender en un taller mecánico sin saber de carros y sin tener un soporte y sin tener idea, pues tus posibilidades de fracasar son altísimas porque tus competidores ya existentes tienen experiencia, tienen clientes, tienen posicionamiento, tienen todo, ¿no? Uno está en ceros. ¿A qué me refiero? Pero si tú ya eres un mecánico, o hablando específicamente, por ejemplo, los salones de belleza, ¿no? Un estilista, cuando pone su salón, es porque ya se fue a otro salón de belleza, cortó el cabello a todos los clientes y todos los clientes ya se enamoraron de su servicio. Entonces, emprender para él muchas veces es más sencillo. ¿Por qué? Porque desde el día que se va a una cuadra, que comúnmente es lo que hacen, de donde estaban trabajando, pues todos los clientes ya lo siguieron. Que es diferente que digas, yo quiero ser estilista, ya fui a una escuela de estilismo y me acabo de graduar, no he trabajado. Pues ponte en la esquina y vas a ver lo difícil que es emprender en ese punto. Ese es mi criterio, ¿no? Oye, y tocas buen punto. ¿Qué harían para evitar que el de la esquina se lleve su negocio? Yo creo que es imposible, es saber realmente que dependiendo del giro en el que estés, ¿no? O sea, hay giros, yo creo que es mucho más vulnerable o mucho más fácil, hablando específicamente, por ejemplo, de las uñas, de los estilistas, de todo eso. A lo mejor hay giros más complejos, en gran parte, a lo mejor por las inversiones iniciales que conlleve un negocio. Claro. Pero así uno de estilista y así... Pues tendrías que, o sea, yo lo que siempre he pensado, desconozco porque nunca lo he puesto en práctica, pero casi es dividir el negocio, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pongo la inversión, yo pongo la parte administrativa, yo pongo la publicidad, yo traigo los clientes, tú los atiendes y nos vamos mitad. O sea, para mí, a lo que yo creo, un negocio que puedas triunfar de esa manera y que le pudiera interesar a otra persona es que él no tenga que hacer las tareas que él no sabe. Sí, y tú no tengas que hacer las que tú no sabes. Al operativo. Exactamente. Y mediar las utilidades, ¿no? Creería yo que si es un negocio en el que tú no piensas estar atendiendo al cliente directamente, en un negocio que realmente el cliente viene por la persona que lo está atendiendo, creo yo que así debería de ser. Sí, digo... Interesante. Creo que en México tenemos esa competencia... ¿Desleal? Pues no desleal. Lo pensaste. Pues sí, al mole, o sea, digo, porque... Esa es la palabra que estaba en la lengua, pero no lo es. No, y sí, o sea, al final igual sí es desleal, porque no es lo mismo que uno tenga que sacar permisos, tengas que pagar el IMSS, tengas que pagar una renta contra el que trabaja en la esquina. Y hablando, por ejemplo, un puesto de tacos, o sea, no es lo mismo que le pagues pues sí, el puesto ambulante, a que pagues toda la infraestructura que requiere un negocio formal. Porque curiosamente en México, pues sí, llega alguna institución de gobierno, te clausura a ti como empresario, que sí intentaste hacer todo en orden, o al menos tienes el 90%, el 80% en orden, y al que tiene el 10%, pues no. ¿Cómo le puedes llamar? Pues desleal o no, al final es dispareja, ¿no? Sí, y no podemos, o sea, no podemos no competir contra eso, porque al final existen en México en todos los giros. Sí, los precios están basados sobre los gastos, realmente, y cuando se ahorran en renta, se ahorran en todo eso, pues te das cuenta que te compiten de una forma que no hay forma, literalmente. Sí, exacto. O sea, lo hemos platicado también con el giro de las lavanderías, que es bien complicado cuando una persona en su casa tiene unas lavadoras que es más, está utilizando su misma lavadora, está lavando sin pagar pues ni agua, o se roba la luz,
o que no tiene, no tiene la carga social porque pues contrató a la prima. Entonces, toda esa informalidad, claro que es hasta cierto punto una desventaja, pero creo que hay mercado para todos. O sea, a pesar de existir siempre esa irregularidad en México, tenemos todos un mercado al cual nos podemos dirigir. O sea, están, claro, las personas que buscan ese precio mucho más barato a cambio de, pues claro, no te van a dar una factura. Claro. O sea, por ejemplo, sí. ¿No? Pero oye, yo soy una empresa un poquito más formal, que necesito deducir mis gastos, totalmente, que necesito tener un control, o necesito tener una garantía. Ah, bueno, pues ya existen otro tipo de empresas. Entonces, digo, eso siempre va a haber en países como el nuestro, va a haber, creo que más que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues no te encuentras tanto de esa informalidad porque no hay opción. Está mucho a más fuerza regulado. Te tienes que regular y formalizar y profesionalizar. En México no. Sí, puedes tener el changarro, y hay changarros. A ver, todos conocemos el meme del taquero que tiene su Cheyenne del año. Pero pues porque no paga impuestos, porque claro, no tiene que no pagar gastos, seguro, no tiene gastos, pues claro, pero oye, ¿por qué el taquero de al lado que acaba de poner una super sucursal invirtió 1 millón, 2 millones de pesos? Pues sí, no solamente es el sazón, pues digo, también, claro, le echó muchas ganas, pero también tiene que pagar un chorro de gastos que no tiene el otro. Sí, totalmente. Yo recuerdo en mis inicios como agente inmobiliario que mi contador me recomendó. De hecho, ya tener contador como agente inmobiliario se veía raro. Así te la hago. Y me recomendó, como éramos amigos somos amigos de la generación, y me dijo, si quieres crecer, te tienes que dar de alta y tienes que pagar impuestos. Pero no te preocupes, te voy a ayudar en las estrategias fiscales para ver en qué podemos deducir y todo ese tema. Bueno, pues fue un choque cultural entre los agentes inmobiliarios que yo estuviera dado de alta. Pero el tema no fue inmediato. Cuando empezamos a avanzar, que empezó a llegar empresas a la ciudad de León, Guanajuato, que empezó a crecer Puerto Interior y todo ese tema, yo era de los pocos que podían facturar, que estaba listo y dispuesto para dar la factura. Y era un valor agregado. Sí, era un valor agregado y se hizo realidad. Altísimo. Y se hizo realidad. ¡Pum! Ahorita ya es muy común que cualquiera te pueda facturar y tomas así, pero en esos tiempos no se veía y sí fue un parteaguas, sí me abrió camino. Fuiste juzgado y ahora eres replicado. Sí, pero es totalmente cierto. Sí, al final así pasa. Sí, pues. A ver, y si volvieran a iniciar, ¿serían emprendedores nuevamente? Yo sí, me apasiona. ¿Qué harían, qué no harían? ¿Qué dirían? No, ¿sabes qué? Yo mejor no le entro. Fíjate que yo lo que haría sería a lo mejor tomarme 1 mes más antes de empezar todo el proceso para estudiar bien el emprendimiento. Analizar más los casos. Mucho más, pero mucho más. Más de números. Yo también soy bien aventado. ¿Sabes qué? Siempre hemos sido aventados y yo creo que parte de ser emprendedor es ser aventado. Sí. En la mayoría de las ocasiones yo creo que los emprendedores que existen o los dueños de negocios es porque se aventaron. Porque si le piensas de más, no lo haces. Es un hecho, ¿no? Hay demasiada información y también desgraciadamente hay demasiada información falsa, ¿no? Sí. Entonces, a final de cuentas, te vas a tener que aventar al ruedo. Pero a lo que me refiero 1 mes más es, si vas a vender tacos, investígate cuál es la carne más económica, cuál es la carne más buena, cuál es la carne que mejor se puede sazonar, cuál es la carne que te aguanta 2 días en el refrigerador, cuál es... O sea, a final de cuentas... ¿Cuál es la que más piden los clientes? Y después de eso, a ver las tortillas, ¿no? ¿Cuál es la tortilla? Y ahora vas a ir a todos los taqueros y analizar qué carne te dieron, que literalmente hacer tu estudio de mercado. Sí, hacer un estudio más a fondo. Propio. Un taco tan simple como se ve todo lo que está sacando, o sea, desde la tortilla, desde el sazón, desde la carne, cuánto dura más. Tu proveedor, todo eso, quién te la puede llevar a domicilio, tan solo también eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, a lo que me refiero es, como dice mi compadre, hemos tenido emprendimientos y que justo a la mitad nos empezamos a dar cuenta de cosas que probablemente si nos hubiéramos puesto 1 semana más a estudiar el tema antes de aventarnos a los fregadazos porque nos emocionó el proyecto, hubiéramos perdido menos dinero, ¿no? A lo mejor fue divertido, claro, fue divertido, estuvo padrísimo. Sí, aprendimos. Pero vas aprendiendo a que primero estudia bien lo que vas a hacer,
ve en tu zona quién lo hace, ve sus precios, o si no es en tu zona, ves a nivel nacional, ve a nivel nacional contra quién compites. Hace rato nos dabas el ejemplo de un compañero tuyo que pidió un préstamo millonario y terminas compitiendo con monstruos multimillonarios. Sí. Y ahora tienes un riesgo millonario que dices, bueno, si le pegas, pum, te vas para arriba. Pero el porcentaje de las posibilidades de fracasar es altísimo también. Sí, y te embargas de por vida con una deuda millonaria, claro. Sí. Entonces yo sí creo que para mí jamás dejaría de emprender porque es algo que me apasiona, pero le echaré un poquito más de estudio y aún así el riesgo existe. Sí, ese nunca se va a quitar. Sí. ¿Y tú, mi Manolo, qué harías? Pues sí, pues al final, yo creo que sí me hubiera gustado trabajar un poquito antes de emprender. O sea, incluso hoy en día me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tenido la oportunidad de trabajar para una empresa importante, o sea, que me hubiera dado mucho conocimiento a mí, o sea, como futuro emprendedor. Por ejemplo, yo, repito, estoy en el giro de las franquicias. Imagínate qué me hubiera pasado si hubiera empezado a trabajar en Alsea, una empresa que tiene una de las más grandes franquicias a nivel mundial, que controla, muchas franquicias, que tiene muchísimo personal, que tiene procesos súper bien estructurados, que tiene controles, que tiene formas de administrar, en fin, tiene todo lo que me gustaría saber hoy en día, que no tengo, que sí, claro. Años de trabajo. Una cosa es decir, me encantaría trabajar con esa empresa, y otra cosa es que me hubiera contratado, ¿ah? A lo mejor hubiera terminado contratado ahí yo con, no sé, tortas Don Julio, y pues no hubiera aprendido lo que me hubiera gustado aprender, que ahorita estoy pensando, claro. Pero sí, a lo mejor menos eso. intentarlo, ¿eh? Sí, a lo mejor me hubiera gustado intentar. Pero ¿no crees también que de parte del proceso, o sea, si hubieras trabajado ese tiempo, porque no va a ser de días, de meses, va a ser años, si te hubiera contratado al SEA en el mejor escenario, hubieras perdido años de crecimiento? O sea, no estarías aquí a esta edad con lo que has construido si no hubiera sido así. Pues es un albur, o sea, nunca voy a saber qué hubiera pasado, pero a lo mejor hubiera empezado con O a lo mejor te da tanta seguridad que no te sales a emprender. Te caes menos fuerte. ¿No? Eso sí, no creo yo. O sea, sí. Claro, ahorita lo digo desde el privilegio de ya haber fracasado en los emprendimientos que he tenido, ¿no? Y también en la posición en la que estoy, que digo, claro, me encantaría conocer lo que conocen ellos, porque llevan 20, 30 años de ventaja y aparte miles de millones de ventaja a lo que yo llevo de inversiones. Entonces, yo ahorita pienso, claro, sí me encantaría trabajar en una empresa esa para aprender todo el conocimiento que tienen ya, pero a lo mejor, y pues sí, no me hubieran contratado, o no me hubiera animado de la misma manera, o no hubiera llegado. Al final, como te digo, es un albur, no sé en qué posición estaría ahorita, porque a lo mejor ni tendría una franquicia, o no tendría un negocio, o me hubiera quedado por comodidad, a lo mejor en la empresa estaría de X posición, y no sé qué hubiera pasado, pero sí no creo que me hubiera quedado en ninguna empresa, porque desde chiquito tenía esa como espinita de querer emprender. O sea, yo le decía, claro, muy, muy, muy sabio, yo tenía un tío que tenía gasolineras, mi padrino, que no tío, no es familiar directo, pero vamos, cercano. Y yo decía, yo quiero tener gasolineras. Pues nada errado, ¿no? Pues nomás que para tener una gasolinera ocupas varios millones. O sea, ni hoy en día podría tener una gasolinera. Pero veía a mis tíos que tienen bodegas en la central de abastos y decía, esto está padrísimo, en la central de abastos del DF, pues sí me veo así. Pues nada de errado, ¿verdad? No me veía vendiendo pepitas en algún crucero. O sea, sí me veía así, empezando, pero claro que pues como todos, te reflejas como que en el ejemplo más grande que tienes, y yo me reflejaba en mis tíos,
Y siempre tenía esa decisión de decir, yo quiero poner algo, vendiendo chicles, paletas o lo que fuera, me veo teniendo un negocio. Entonces, creo que incluso si hubiera empezado a trabajar, que me hubiera gustado para aprender, porque creo que una empresa te enseña los procesos, te enseña como que la disciplina que hablábamos hace rato del fisicoculturista. Una empresa muy formal, te enseña esa disciplina, que a lo mejor y yo la tuve que construir a mi manera, malamente, porque pues a mí nadie me enseñó. Yo tengo mi propia disciplina. Sí, te costó más dinero, pero no más tiempo a lo mejor. Y creo que eso me hubiera gustado. A lo mejor aprender esa disciplina que te enseñan en las empresas, me hubiera gustado tenerlo para después a lo mejor replicarlo en mis negocios. Porque definitivamente yo siempre me vi en el tema empresarial, o sea, como con un negocio, con el que fuera, pero con un negocio. Y digo, pues eso creo que a lo mejor hubiera cambiado, empezado un poquito ahí con el tema de trabajar para alguien, para agarrar otros conocimientos, experiencias. Sí, claro, y todo. claro. Para cagarlo con el dinero ajeno. Exacto, ¿no? Esa es la realidad. Trabajando. Muchos lo dicen, ¿no? O sea, oye, como practicante de arquitecto, oye, sí. imagínate qué padre que empieces a regarla con proyectos de otros. Con proyectos ajenos. Sí. Es la realidad. Decía una persona que trabaja en la obra, me pagan por aprender. El famosísimo... El famosísimo amigo. ¿Cómo se llama? El Greñas. El Greñas, hijo. ¿Cómo aprendió con nosotros ese cariño? Sí, no, y nos lo decía a nosotros, me pagas por aprender. Hijo de tu madre. Imagínate. Y es la verdad. Oye, llegabas con el Greñas, ¿sabes hacer electricidad? Sí. Yo le calo. Yo le calo, si no, pues no, pero yo si hubo un correo que crees, no supe. Qué padre que aprendiendo con nuestro trabajo, todavía tenemos que pagar. Aprendía, lo hacía mal, nos fregábamos porque teníamos que contratar aparte al que sí sabía hacerlo, pero él ya había aprendido cómo no hacerlo, de menos. Sí, cómo no hacerlo, ya sabía. Una de las formas de no hacerlo. A lo mejor había 20, pero una de ellas ya se la sabía. Y sí, no te pares. Sí, y la verdad, o sea, ese aprendizaje cuesta y muchas veces ahora, pues sí, creo que los chavos no entienden que el valor del conocimiento, cuánto cuesta. A mí me hubiera gustado mucho en la prepa o carrera meterme a trabajar con una empresa, en lo que fuera, de mesero, aprender o sea, incluso hasta el entender cómo funcionan las órdenes de un restaurante, te dan una noción diferente de trabajo, sí. ¿No? Y yo no lo tuve, y sí me hubiera gustado tenerlo. Claro que al final te preparas más. Sí, claro. Para lo que sea. Totalmente. Sí, cualquier trabajo te va dando piezas claves en el rompecabezas que vas aplicando a tu negocio, a un futuro, ¿no? A ver, y una pregunta... ¿Por qué seguir a pesar de todo? Una de las claves, yo creo que de los emprendedores es la resiliencia. O sea, nos caemos, nos va de la chingada, pero nos sacudimos, nos levantamos y bueno, pues vamos a darle. No sabemos cómo, pero vamos a sacar este desmadre adelante. ¿Por qué? ¿Crees que se nace con eso? ¿Es para cualquiera? ¿Lo vas agarrando con el tiempo? ¿O por qué? Fíjate que hay quien dice que las personas que son persistentes, o sea, hay más persistentes triunfando que inteligentes. Claro. Siempre, ¿no? Realmente, si eres una persona que te apasiona un tema, digo, a lo mejor yo no podré decirte, a mí me gusta, este es lo que me apasiona, porque desgraciadamente cada semana puedo ver un tema que me apasiona, ¿no? Y dices, ahora este negocio me apasiona. Pero realmente lo que creo es que te apasione en serio para estudiarlo en serio y aprenderlo en serio, ¿no? Realmente yo creo que mientras tengas pasión por hacer las cosas, como decías, emprender en lo que sea. Sí, pero a lo mejor no en lo que sea, ¿no? Si no te gustan ni poquito los pañales, pues no te vas a meter al mundo de los pañales, ¿no? Pero hay 30 negocios que te laten.
para tener 30 negocios, pues es un poco complicado, no imposible, pero complicado. Pues enfócate en lo que te gusta. Y yo volvería a hacer siempre, volver a fracasar. Me apasiona volver a fracasar, la verdad. Digo, me encantaría no fracasar, ¿verdad? Pero las posibilidades existen y hay que saberlo desde el principio. Sí, pues sí, creo que, o sea, lo tienes. O sea, cuando eres inquieto y estás buscando siempre tener esa visión de, ay, mira, ese negocio podría pegar. Oye, y ese giro me interesa. Oye, ¿y si ponemos esto? O sea, si tienes esa inquietud desde joven, creo que pues al final ya lo tienes. Es complicado alinearte a una estructura ya bien definida donde tengas que seguir una regla, o sea, como que una línea muy concreta para, como en una empresa. No sé, siento que ya lo traes en la sangre o en el nacimiento. O sea, ya se nace, sí, se ve. Claro, te puedes hacer. Sí. Y definitivamente te tienes que hacer. Porque a pesar de que nazcas con esa espinita, pues eso no te hace un buen líder, no te hace un buen administrador, sí, claro. no te hace un buen operador, no te hace un buen entendedor de los números o un buen conocedor de X giro. Tienes que aprender y esforzarte un chorro para poder ser el mejor, o al menos intentar ser mejor. Exacto. Con eso. Y a lo mejor hay quien difiera conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, el emprender, si te soy muy honesto, nunca estoy pensando en qué voy a hacer cuando gane tanto dinero. No, jamás. nunca, Realmente, nunca. cuando estoy emprendiendo, estoy cierto. pensando en lo emocionante del proceso de emprender. Y el creo ser aceptado en el mercado, el que se vayan los clientes contentos. Y realmente el dinero va a terminar siendo una recompensa de hacer lo que te gusta más, no estar buscando el dinero porque desde ese momento estás jodido. O sea, realmente si nomás estás buscando el dinero, te vas a frustrar. Te frustras. Sí, o terminas. Porque vas a estar saque. Oye, ¿a qué hora entras? Exacto. ¿No? Pues aquí entonces, el emprender es agarrarle amor a lo que estás haciendo sin buscar la recompensa a corto plazo. Porque en gran parte, y en la mayoría de los emprendimientos a corto plazo, no hay nada de recompensa, nada. No, claro. Y mucha probabilidad de fracaso. Es muy complicado. Yo he tenido una frase que me gusta que dice, a mí me puedes subir en una caminadora y si vamos a competir hay dos formas en las que me bajes. O te gano o me muero y me da un paro cardíaco allá arriba. Pero te vas a dar todo. Pero de aquí le vamos a dar con todo, nunca. Sí. Porque sí, es muy complejo. Creo que está muy romantizado el emprendimiento. Como que dicen, es que mejor emprendo y gano lo que tú me vas a pagar en el mes, que no sé qué, sí. Quizás sí lo puedas sacar, pero de eso tienes que pagar la renta, los gastos es fijos, un problema los de costos, todo. Y al final de cuentas dices, falsa información. La madre, pues no es tan fácil ganarme pon tú un sueldo promedio, 10,000 pesos. Se ve muy fácil ganarlos allá afuera. Pues voy a emprender y voy a ganarme mis mismos 10,000 pesos con la posibilidad de crecer mi sueldo. Pues sí, inténtalo, pero acá los tienes seguros y allá hay que pagar costos, gastos. Y tienes que sacar los ahorros de los últimos 5 o 7 años. Sí, y tienes que arriesgarlo y a veces vas a ganar. Quizás puedes pedir un préstamo para pagar lo que ya debes porque no has sacado nada. Pero terminas con mayor frustración. Entonces, y entre más frustración, menos concentración en lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Y ya no sabes si tirar la toalla acá porque ya debes una lana acá y si te regresas a emplear. Entonces es un remolino de incertidumbre. Y pues yo creo que no es para todos. O sea, hay un tipo de persona que acepta el riesgo y que dice, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante, pero definitivamente no es sencillo, o sea, no está... Sí, y digo, tener mucha coherencia en lo que estás haciendo. Hablando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En alguna ocasión fuimos a unos elotes que emprendió un chavo, ¿no? Feliz con su emprendimiento en un local de una renta de unos 12,000 pesos para vender elotes, cuando sabes que los elotes los compras en la calle en un carrito, ¿no? Sí. Dices, bueno, pues está padre su emprendimiento, vamos a apoyar, llegamos y
pues a lo mejor una barrita donde tiene toppings y todo eso y está padre, ¿no? Pero decías, llegabas, ok, perfecto. ¿Quieres que le ponga papitas? Ok, sí, pero ¿de qué papas son? Son secreto de la casa. O sea, cosas que digo, tiene que haber congruencia desde el momento en el que estás emprendiendo. De que, ¿cómo me vas a decir que es el secreto de la casa? Quiero saber si me gustan, si son... ¿Cómo se Si soy alérgico, ¿no? Si son de las chips que me gustan, no si no... el queso, cabrón. Exactamente, o sea, te lo juro, ese chavo duró un mes en ese local. Yo nunca regresé porque hasta te molesta que soy cuál. Y yo le decía, pero ¿cómo secreto de la casa? O sea, necesito saber, no te puedo decir, es secreto de la cosa, híjole. En parte el emprender tiene que haber mucha congruencia en lo que estás haciendo. Sí, claro. Totalmente. Y creo que ya. No, dale. Creo que están romantizando. Sí, no, ahorita, hoy en las redes. Un minuto. Creo que hoy en día romantizan mucho justamente el tema del emprendimiento. Y no es para todos, y no es porque quiera alzar a las personas que emprenden, ni bajarlas. Simplemente creo que sí es un tema complicado porque requieres de muchas habilidades que no todos tienen. Incluso yo, que ya emprendí, no tengo todas. Sí, totalmente. Y tenemos que esforzarnos para, ser mejores líderes, ser mejores personas, intentar ponernos en el zapato de los otros, ser flexibles, ser más moldeables, ser lo que quieras y gustes y mandes. O sea, y te das cuenta en el mundo empresarial que hay líderes que, claro, son unas estrellas, pero hay otros líderes que no, son una basura. Son una basura de persona. Y oye, ¿y sí crecieron? Sí, han crecido ¿a costa de qué? Exacto. A lo mejor y de pisotear a los empleados y de lo que gustes y mandes, pero no, o sea, muchos pueden emprender, pero no todos tienen esas características para ser un buen emprendedor, que tengas todo lo que necesitas, ¿no? Y también no está mal no emprender, o sea, tener un trabajo fijo, que tenga ciertas metas. Incluso hay gente que creo que sí requiere de esa, justo lo que les decía hace rato, ¿no? Yo creo que a mí me hubiera gustado trabajar para que me dieran esos procesos que te da una empresa formal, esa organización, esa cultura de trabajo que mucha gente no solamente, o sea, la entiende, la adquiere, sino que la necesita todos los meses, estarla recordando, que necesita un jefe que le esté diciendo, haz esto, haz aquello, haz y ya, y lo va guiando de una manera correcta para llegar a las metas. O sea, creo que tampoco está mal, porque no podemos estar el mundo lleno de emprendedores, y creo que ese es uno de los errores más grandes, que ahorita en las redes sociales te venden que si no estás emprendiendo porque en tu trabajo estás ganando X y que de 9 a 5 de la tarde podrías estar ganando mucho más si emprendes vendiendo calcetines, pues a ver, sí, hay probabilidades de que sí puedas vender más, pero si todos venden calcetines, pues obviamente no a todos les va a ir igual. Y te vas a quedar con tu bolsa de calcetines por vender. Entonces, también hay que, o sea, creo que está lleno las redes sociales de ese positivismo de que emprender es facilísimo y es para todos. No, pues eso está mal. Sí, claro. Necesitas dos fuerzas, yo creo, para emprender, ¿no? Para mí, bueno, siempre lo he pensado de esta manera, ¿no? Necesitas tener la fuerza administrativa y la fuerza operativa, como dice mi compadre. O sea, la parte operativa, necesitas líderes buenísimos, necesitas colaboradores buenísimos, necesitas procesos bien estructurados, pero a la vez, si te das cuenta, en el mismo negocio, la parte operativa y la administrativa tienen que ir de la mano, pero muchas veces están peleadas en el aspecto de, común. ¿Sabes qué? Pues la parte operativa necesitas de repente, ¿sabes qué? Este cliente necesita hacer un descuento, por esto, la administrativa te dice, no puedes dar más descuentos, y dices, oye, si no doy descuentos no voy a traer clientes. O sea, totalmente. Terminas en un conflicto interno porque tú eres la parte administrativa y operativa, aunque tengas colaboradores en los cuales basarte, gran parte del éxito puede ser toma de decisiones, pues que pueden ser a veces erróneas, pueden ser certeras, y a final de cuentas
desde lo desconocido, ¿ah? Ujú. Entonces creo yo que sí, es un tema muy complejo. Tema que a lo mejor la gente que emprende nomás estás pensando que vas a vender elotes y que te van a salir Claro. padrísimos y que tu abuelita ya te dijo que están buenísimos y que Sí. vas a vender 2,000. Pero necesitas saber si los vas a vender en un vasito nice, si los vas a vender en un vasito Sí. esto, si vas a ahorrar en costos o si vas a incrementar. Son demasiados temas tan profundos Sí. que para poder lograr crecer en un emprendimiento, los vas a aprender y la mayoría los vas a aprender a base de golpes. Incluso hasta entender cuánto te cuesta el vasito de elote. Mucha gente cree que no necesitas las finanzas básicas en un emprendimiento. Exacto. O sea, y luego le preguntas a algún emprendedor que a lo mejor le está yendo muy bien, porque conozco a muchos que les va bien y no saben cuánto están ganando vendiendo elotes, porque dicen, pues me va bien. O sea, yo vendí 10,000 pesos y gané 2,000, pero no saben bien, o sea, no entienden bien cuánto es el costo fijo, cuánto es el costo variable, cuánto es ese tipo de números, y incluso eso te puede ayudar. A lo mejor no es 100% necesario, porque hay muchos emprendedores que pues se lanzan y emprenden y les va bien, pero definitivamente el entender todos estos números, temas de mercadotecnia, temas incluso a lo mejor de organización, de recursos humanos, lo que quieras, te ayuda, de resolución de problemas, te ayuda a, si ya te va a ir bien, pues a lo mejor te va a ir mejor o mucho mejor si tienes todos estos conocimientos. Entonces, claro, para emprender hay que capacitarse, y no solamente de inicio, sino constantemente para ser mejor, porque pues ahorita con la tecnología todavía hay que estar Más actualizado. Y ya para culminar esta sesión, ¿emprender lo recomendarías? ¿Y un emprendedor nace o se hace? Yo emprender lo recomendaría. Es que es difícil. O sea, yo, René García Padilla, a mí mismo me lo recomendaría ahorita mismo, ¿no? Pero emprender, como decía Manuel, no es para todos. Hay quien no tiene el perfil de emprender. Imagínate que tienes 20 años de tu vida ahorrando tu dinero. Tienes 100,000 pesos ahorrados y te los inviertes desde lo desconocido, sin saber. ¿Sabes lo que te va a costar volver a juntar 100,000 pesos? Aparte de que no vas a hacerlo con 100,000 pesos, claro, porque te vas a invertir tus 100,000 creyendo que ya terminaste, cuando apenas empiezas con los gastos. Cierto. Terminas endeudado con otros 100,000 y te faltan otros 20 años para terminar de pagar una deuda de un negocio fracasado. No es fácil, yo no se lo recomiendo a cualquiera. Yo no diría emprender es fácil. Si tienes un apoyo, si tienes soporte, no sé, por un decir, si vas a emprender un carrito de lotes, regreso al tema, ¿no? Y te cuesta 50,000 y tienes 100,000 ahorrados, pues dale. Yo creo dale, ¿no? Pero si vas a emprender un negocio que vale 120,000, tienes 100,000 ahorrados, ahorrar los otros 20 te va a costar tiempo. Te vas a pedir prestado. Y adicional de eso, tienes que dejar tu trabajo en el que estás porque tienes que... O sea, realmente ahí yo no lo recomiendo emprender. Yeah. Porque no vas a tener un soporte de donde alimentarte, no vas a tener soporte por si el negocio no te genera, que en gran parte y la mayoría de las ocasiones al principio el negocio te pide más, no te da. Sí, total. Entonces creo yo que emprender no es para todos. No se lo recomiendo a todos, se lo recomiendo realmente si estás apasionado y si estás dispuesto a perder tus ahorros o realmente ya tienes... Digo, todo el mundo, cuando emprendemos, todo el mundo tenemos el 99% de la creencia que vamos a triunfar. Si no, no nos gastaríamos nuestro dinero en eso, ¿sabes? Claro. Pero sí, como dice Manolo, del 90% terminas dándote cuenta que el 20% era la posibilidad de triunfar. Hay que tener demasiada precaución. ¿Y el emprendedor nace o se hace? Nace. Eso. Yo digo que nace. ¿Tú qué opinas, amigo? Yo creo que el emprendedor nace y también se hace. O sea, como pues, Cristiano Ronaldo, como Messi, ¿no? Sí. O sea, todos hablan de que Cristiano Ronaldo es un futbolista que se ha hecho con el tiempo, con la dedicación, que es uno de los más profesionales para estar dedicado a ser el mejor futbolista. Entrena todos los días, llega más temprano, estudia, practica, lo que quieras. Messi probablemente es nato, nació. Pero ¿quién es mejor? Pues a lo mejor no se hizo y a lo mejor no nació. Pero los dos son top. Entonces, existen los que nacen, existen los que se hacen.
pero definitivamente y en cualquiera de los dos tienes que trabajar súper duro para poder Y constante. ser un buen empresario, Sí, o sea, un buen emprendedor. Total. Claro que tienes que tener esa cosquillita de querer buscar y ser, pero Y la paciencia. estadística habla por sí sola. O sea, si, como de ahorita decía mi compadre, o sea, si yo tuviera que decirle a alguien, oye, te recomiendo emprender algo, yo le diría, no, te recomiendo no emprender. O sea, el 80% de los negocios quiebran. O sea, las probabilidades están en tu contra. ¿Tú crees que tu negocio, tu emprendimiento va a ser tan fregón para ganarle la estadística? Incluso creo que cae en la soberbia. Demasiado. O sea, ¿No? un emprendedor es soberbio. Pues no es soberbio, No, sí. pero a lo que voy es, Sí, o sea, sí, podría ser. o sea, No, creer entras que le vas a ganar a la estadística es, digo, no es imposible, porque ese 20% Pues son los que la existen. arma. Sí, claro. Pero, ¿cuántos negocios no conocemos de absolutamente cualquier familiar, incluso propios, que fracasan por muchas razones? Y muchas veces no los contabilizamos, porque yo tengo 10 o 20 fracasos de negocios o más. Pero, pues claro, te cuento los 2 o 3 o 5 o 10 que tengo exitosos, pero no los fracasados. Y como la mayoría de los conocidos, amigos, familiares, todos tienen el microemprendimiento. Ay, es que me quería traer perfumes. Sí. No, es que no funcionó. Pues eso es un fracaso. Es un fracaso. Sí, total. Entonces, si tú me dices que quiero emprender, yo te diría, no emprendas porque vas a fracasar. Y no te lo digo por mí, y no por echarte la sal, sino por estadística. Por estadística vas a fracasar. Si no quieres fracasar, híjole, tienes que echarle muchas ganas y tienes que ponerle mucho esmero. Y aparte, tener muchas variables para que te pueda ir bien. Y esa es una realidad. Y aún así, las posibilidades son 80% de fracasar. ¿Recomendarías emprender? Depende de demasiado. ¿Sí o no? Híjole, es que, o sea, No a cualquier persona se le recomienda. Esa es la pregunta. ¿Recomendarías emprender, sí o no? No por estadística no te recomiendo emprender. Negativo. O sea, el 80%... No quiero ser el responsable de tu fracaso cuando tengo el 80% de posibilidades de que no triunfe. No quiero que nos vean en el video y que digan, él me recomendó emprender. Él no me recomendó. No, pues es que yo no le recomiendo emprender porque el 80% de los negocios quiebran. Oye, no lo digo yo es una cifra que yo me inventé. Está ahí. Sí, y no lo veas conmigo, velo con todos tus amigos y con todos los conocidos que tienes. ¿Cuántos negocios todos ya quisieron poner un negocio que han quebrado? Punto. O sea, oye, si tú crees que va a ser del 20%, anímate. Nada más que tienes el 80% en contra. Para poder hacer una recomendación de eso sería de que conozcas a la persona, conozcas su persistencia, conozcas su experiencia, conozcas habilidades. Hablando de una persona, ¿no? Que te invita y que te dice, yo voy a hacer pizzas de cenar y son las mejores pizzas que has probado en tu vida. Es una persona persistente, es una persona trabajadora, comprometida y te dice, ¿sabes qué? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que pudiera poner una pizzería? Híjole. Te recomiendo que hagas pizzas, invites a más gente y les hagas la misma pregunta. Y empieza a hacer tus estadísticas. Porque tampoco conoces qué tan bueno es para elegir un local. Exacto. Tampoco conoces qué tan bueno es administrando un negocio. Qué tan bueno su capital es de administrando la gente. Porque conocemos gente que es muy bueno haciendo alguna cosa. Exacto. Pero y es, no tan buena con no es nada bueno administrando a personales. O sea, no tiene esa relación personal con la gente. ¿Y de qué te sirve ser el mejor chef si nadie quiere trabajar contigo? Porque eres una... Fíjate por qué idea de persona. Simplemente eres una persona pues que eres un poquito hostil o un poquito complicado para trabajar. Pues no vas a funcionar. Tú necesitas tener un jefe que te esté diciendo, porque eres un fregón. Digo, quiero pensar. O sea, a lo mejor por eso digo que es bien arriesgado yo recomendarle a alguien. Complicado. Porque no conozco el perfil. O sea, el perfil de un emprendedor y de cualquier persona no es solamente una variable. Son 20 o 100. Requieres demasiadas habilidades. Fíjate, te pongo como ejemplo un taquero que me acuerdo muy exitoso aquí en León, pero él servía los tacos. Y
él estaba en su carrito sirviendo tacos, concentrado en sacar las órdenes. En friega, en su momento eran las órdenes como comandas. Y no quebró, pero se fue a un local mucho más pequeño y empezó a ganar dinero en el momento en el que se dio cuenta que servir los tacos no era lo que le generaban, le estaban robando. Y él se dedicaba a servir los tacos y dejaba que cobrara a una persona que contrató la semana pasada. Entonces, se requieren demasiadas habilidades, como acabas de decir, sí, compadre. Uno lo conoce. Tenía el local lleno con 100 personas, exagerado. O sea, era una cosa impresionante. Y hasta el momento en el que entendió que no importaba que perdiera 50 clientes si alguien más servía los tacos, iba a ganar más. Porque no estaba enfocado realmente en toda la operación, estaba sirviendo tacos. Él no entendía que tenía que tener un proceso bien estructurado para poder cobrar, tener algo que no le robaran o que en el proceso, dentro del proceso, no lo saltaran. Y eso es complicado y se dice fácil porque cualquier persona puede decir, ay, sí, pues es que pongo a mi prima, pongo a mi primo y lo que sea, pues sí. Y si al final del proceso él quiere servir los tacos, pero ya lo tiene estructurado, puede servir sus tacos. Él puede ponerse a servir tacos, pero sabiendo todo lo que está pasando por atrás. Claro. Sí, cierto. Pues bueno. Es complicado. Yo pienso también que el emprendedor nace, pero se tiene que ir puliendo. Sí. Y también hay quienes se pueden hacer, pero sí creo que nacemos con esa picardía de riesgo, de quienes nos aventuramos. Y también ese tema de no pensar en las consecuencias. Sí, un poco de locura, de chingue su madre, vamos a darle. Y el amor al riesgo y también la resiliencia también viene mucho del carácter, ¿no? Como que ya nacemos con ese tema, bueno, pues vamos a sacudirnos y a darle un poco. Y ya en el otro, si lo recomendaría el emprender, es bien complicado, porque si eres amante, si eres masoquista, éntrale. Yo creo que le entres, ¿no? A emprender, ¿no? Y se basa en disciplina, en constancia y en ir puliendo los detalles, pero te tienes que estar cultivando, viendo, conociendo personas que te pueden ayudar, cómo puedes ir puliendo procesos, gente, de muchas áreas que si no te gusta aprender, pues mejor pule un oficio, pule una actividad y si no te gustan las horas extras. Sí, las horas extras, claro, sin paga, ¿no? Claro. Totalmente. Pero bueno, esta ha sido la sesión de hoy. Estrenando aquí la locación. Y ha sido un placer, como siempre, compartir igualmente la cerveza con ustedes, amigos. Saludcita. Ya me lo acabé. Vámonos. Les valió.